Hola, te saluda Gabriel Lázaro, director científico de Cerebrum. Hoy vamos a hablar sobre felicidad. Hace unos días en el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana, exactamente en la biblioteca, leí una frase muy interesante que decía: la felicidad, más que sentimientos, es una decisión. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es que yo puedo entender mi cuerpo, mi cerebro, mi sistema nervioso, desde la neurociencia, y a partir de eso puedo llegar a la felicidad? De alguna forma, a través de los años, de los milenios, el cuerpo ha evolucionado, ha desarrollado un sistema nervioso, especialmente vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Y como dice el nombre, es automático. De alguna forma, nuestro cuerpo ha desarrollado una red de nervios, unas conexiones especiales que nos permiten entender los estados de seguridad. ¿Qué tiene que ver esto con la felicidad? Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están en este momento? ¿Se sienten seguros? De alguna forma, ese sentimiento de seguridad nos lleva al estado de bienestar o de felicidad. Por años, hemos evolucionado con un cuerpo que necesita de conexión social. De alguna forma, cuando nosotros estamos con miedo o con estrés, la conexión social nos lleva a ese estado de bienestar, de seguridad nuevamente. Esto tiene que ver con nuestra red de nervios del cuerpo. Es por eso lo importante de entender la parte interior. Esto se llama el sentido de la interocepción y tiene que ver claramente con esas etapas, los sentimientos de bienestar y felicidad. Pero ¿cómo así yo puedo decidir ser feliz? Primero, con esta gran palabra que todos la conocemos, que es autoconocimiento. Miren ustedes que nuestro cerebro tiene una red de nervios especiales con nuestros órganos internos, especialmente con nuestro corazón. Esta red de nervios, de neuronas de nuestro corazón se llama sistema nervioso intracardíaco, que produce ciertos químicos que se conducen a través de un nervio especial hacia el cerebro que nos hacen sentir bien. Ustedes recuerden la última vez que sintieron miedo o angustia o estrés. De alguna forma, su latido cardíaco, su respiración aumentaron. De hecho, que nuestro cuerpo reacciona automáticamente ante esa situación. Entonces, nuestro cerebro de alguna forma interpreta también a nuestro cuerpo, pero en su mayoría el cuerpo envía información no consciente, automática, poco deliberada. Y es ahí donde debemos de detenernos para poder comprendernos y autoconocernos. Otro segundo dato que deberíamos de entender para ser más felices es cómo funciona nuestras vísceras, nuestro sistema digestivo. Esto suena un poco extraño, pero hay algo que convive con nosotros, que es la microbiota. Son microorganismos, entre ellos virus, bacterias y hongos, que predisponen el estado de ánimo de las personas. Es decir, si yo tengo una salud de nuestras vísceras, de estos microorganismos que tenemos al interior, esta microbiota, de alguna forma podemos orientar a aprender más, a ser más creativos, a tener bienestar y a tener felicidad. ¿Cómo cuidar esa microbiota? Alimentándonos bien, evitando algunos antibióticos o comiendo alimentos que tengan fibra. Esto nos puede llevar a ser felices con acciones tan sencillas. Número 3. Para entender nuestro cuerpo también debemos entender nuestra calidad de sueño. Muchas de las ingresos a universidades o escuelas son muy temprano. Es decir, estamos debilitando en cierta manera los estudiantes a nivel internacional la calidad de la higiene del sueño. De alguna forma, esa calidad del sueño impacta en esa regeneración que tiene nuestro cuerpo cuando dormimos. Todos los días nuestro cuerpo se repara. De alguna forma, el sistema linfático, es decir, las glías y el sistema linfático, el sistema nervioso, limpia nuestro cuerpo cuando dormimos. Esto es importante porque la calidad del sueño justamente colabora al día siguiente con la calidad de aprender, de ser creativos o estar bien con los demás. Es decir, de relacionarme bien con los demás. Obviamente, si tengo unos malos hábitos de sueño, antes de dormir, por ejemplo, de seguro
que vamos a perjudicarnos al día siguiente, o incluso al despertar, cuando nosotros usamos teléfonos móviles o pantallas o mucha excitación visual de pantallas, estaríamos perjudicando dos químicos de nuestro sistema nervioso. Número 1, la dopamina. Y número 2, la serotonina. La dopamina es ese químico de la conducta automotivada, del placer, de la motivación. Pero ¿qué pasa si yo en tempranas horas de la mañana desgasto ese químico? Obviamente, la motivación del día va a disminuir. La serotonina también se puede ver perjudicada con una mala calidad del sueño o una exagerada excitación visual en las mañanas. Por tanto, si nosotros cuidamos esos químicos, vamos a tener más energía y, por tanto, felicidad. Número 4. Ahora que hablamos de la serotonina, adivinen qué, este químico de la tranquilidad, del bienestar, de la felicidad, no se genera exactamente en el cerebro. Sí se genera, pero en menor cantidad. Adivinen dónde se genera más. En nuestras vísceras. Cuando nosotros tenemos unas vísceras, de alguna forma, por decirlo así, felices, estas van a producir este químico del bienestar, la serotonina. Si nos alimentamos bien también. ¿Cómo hacerlo? En base a productos con triptófano, por ejemplo, panes o leches, entre otros. Vean entonces cómo yo puedo predisponer a mi cuerpo y a mi cerebro, es decir, mi cuerpo que envía señales a través de un nervio especial, que es el nervio vago, envía información al cerebro y a partir de eso yo puedo construir un cerebro sano y un mejor bienestar. Siendo así, ¿cómo lograr un estado de seguridad? Para eso expliquemos este nervio vago. Se divide en dos, un nervio vago dorsal y un nervio vago ventral. De alguna forma, la evolución nos ha brindado un estado de seguridad autónomo, es decir, el cuerpo va a tratar de equilibrarse. Por otra parte, también, a través de la evolución hemos tenido un nervio, el dorsal, que nos lleva a congelarnos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces se han congelado? ¿Cuántas veces se han muerto de miedo? Este nervio nos lleva a este tipo de reacciones. Aunque parezca esto sencillo de explicar, en realidad muchas de las personas que convivimos con otras, por ejemplo, con estados de depresión, con trastornos obsesivos compulsivos o dificultades emocionales, estarían activando esta red de nervios. Porque es importante entender entonces nuestro cuerpo. Porque entender esta parte interoceptiva nos ayuda a entender si estamos en un estado de congelamiento. ¿Alguna vez has sentido que eres poco creativo, que no tienes mucha atención o poca memoria? Esto nos sucede a los adultos, a los jóvenes y también a los infantes. Es por eso lo importante de entender nuestro cuerpo, nuestra parte interoceptiva, número 1. Número 2, también tenemos un sistema nervioso autónomo, automático, que nos lleva a un estado de autocontrol. Pero es un estado de autocontrol diferente al que hace el cerebro. En cierta manera, nuestro cuerpo busca el equilibrio. ¿Y cómo lo hace? A través, por ejemplo, del tacto, a través del abrazo, por ejemplo, o darse la mano entre las personas. Cuando vamos a las escuelas, a las universidades, es supremamente importante tener contacto con las personas. ¿Por qué? Se ha demostrado que personas que han sufrido un paro cardíaco, es decir, una deficiencia en su músculo cardíaco, a través de los abrazos y del contacto físico, regeneran este músculo y los nervios del corazón. El contacto con las personas permite la generación de un químico especial que se llama la oxitocina. La oxitocina es la hormona o neurohormona del amor, la felicidad y la confianza. Las comunidades y las sociedades se han erigido justamente por ello. Entonces, cada vez que podamos, nosotros podemos producir mayor oxitocina cuando conversamos con las personas, las halagamos o sentimos un estado de cooperación. Las universidades en el mundo, a nivel pregrado o posgrado, justamente deberían de buscar un estado de vínculo, un vínculo de respeto, de emoción, para impulsar el aprendizaje
como lo hemos explicado ahora. Entonces, toda esta variabilidad interna llamada interocepción, si nosotros nos conocemos, nos buscamos en nuestro interior y tomamos la decisión de tener buenos hábitos personales, vamos a lograr un estado de bienestar, un estado de felicidad. La felicidad, por tanto, es una decisión. Ahora, hablemos justamente de este estado de bienestar que nos permite nuestro sistema nervioso autónomo, el nervio vago ventral, este estado de seguridad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué causa un estado de estrés? ¿Qué causa un estado de temor, de inseguridad? ¿Cómo se sienten en su medio ambiente, en su casa, en su universidad, en su centro de labores? Miren que el ambiente impacta enormemente en cómo aprendemos incluso. Adivinen qué, si tenemos, por ejemplo, un consejo muy interesante, si nosotros tenemos una pequeña maceta con una matica o una plantita en nuestro escritorio, adivinen qué puede suceder. Disminuye nuestro estado de estrés y esto puede contribuir a estudiantes infantes o adultos. ¿Por qué? Porque el ambiente es capaz de impactar en nuestra salud y bienestar exterior. Esto activa nuestro nervio vago ventral, estos términos tan extraños, pero de alguna forma podemos influir en este sistema nervioso autónomo. Ahora, pasemos a otro tema. ¿Alguna vez ustedes han sentido las ganas de luchar, huir o mentir? Esto activa otra parte de nuestro sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático. Este nombre tan peculiar nos lleva a nosotros cuando estamos en un estado de alerta, de miedo, de estrés, de inseguridad, a luchar. Por ejemplo, cuando viene un ladrón y nosotros a veces creemos que vamos a salir corriendo, pero en el momento que sucede a veces hacemos cosas extrañas, porque no dependemos del cerebro, sino del cuerpo, de este sistema nervioso autónomo. A veces sí salimos corriendo. ¿Alguna vez, de seguro también, has mentido y no te diste cuenta por qué? Porque esto lo hace el cuerpo. De alguna forma lo hacemos para defendernos y esto lo hace este sistema nervioso autónomo simpático. ¿Cuántos de nosotros tenemos día con día retos muy estresantes? Si nosotros tenemos retos constantes, estamos formando una palabra muy importante, que es la resiliencia. Esta capacidad de las personas para poder menguar y adaptarse a ambientes cambiantes. Pero no solo eso, sino también para poder responder a esos retos constantes. ¿Qué pasa si nosotros formamos en los adultos mayor resiliencia? Es decir, hacemos que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro sea capaz de responder en mayor medida a esos retos y no se rinda tan fácilmente. Ojo que no es malo rendirse, hay que aprender a saber rendirnos. Pero cuando nosotros aprendemos a tener mayor resiliencia, tenemos comunidades con mayor flexibilidad. En ese sentido, nuestro cuerpo, especialmente nuestro sistema nervioso autónomo, es capaz de entrenarse en esa resiliencia. A más retos, mayor resiliencia. Este sistema nervioso simpático, por tanto, que nos lleva al descontrol, porque el luchar, el huir, el mentir, hasta incluso el enamorarse tiene que ver con el sistema nervioso y especialmente del cuerpo. Entonces nosotros podemos adaptar justamente nuestro cuerpo interior para poder responder mejor ante esos niveles de estrés exagerados. Y les hablaba hace un momento de este nervio vago dorsal, este nombre extraño. Este se activa cuando ya llegamos a un estado de descontrol. Les decía que las personas con depresión o alguna dificultad emocional muy fuerte están congelados y no saben qué hacer. Entonces, analicemos esos tres niveles, el de seguridad, el de hiperactividad del simpático y el de congelamiento, el dorsal, para poder entender nuestro interior. Esa capacidad interoceptiva debemos de formarla en nuestros hijos, estudiantes pequeños, en nuestros estudiantes universitarios y nosotros, adultos. Cada vez que comprendamos que estamos en un estado de inseguridad, es poder evaluar nuestro cuerpo.
y hacer consciente nuestras emociones. Otro punto importante para poder entendernos es la creatividad, una de las grandes formas que el mundo entero usa para poder expresar sus emociones es la creatividad. Por ejemplo, a través del baile, a través del ejercicio. Estas dos actividades tan sencillas y cotidianas activan un factor genético de nuestro cuerpo, que es el factor de crecimiento neuronal. En ese sentido, nosotros estamos mejorando nuestra calidad de conexiones neuronales a través del baile, del ejercicio, de salir a caminar, de salir a correr. Estas actividades tan sencillas están activando factores genéticos que propician el aprendizaje, la creatividad. Número 2, algo tan importante que se hace en todo el mundo y que los infantes poco a poco lo dejan de hacer, y nosotros los adultos también lo dejamos de hacer, que es la interpretación artística o actoral. Esto tiene que ver con la expresión dramática. Si nosotros entrenamos nuestros gestos, nuestra postura corporal, ¿no? Se ha demostrado incluso que cuando nosotros asumimos una postura corporal de dominancia, generamos químicos en el cuerpo que nos llevan a sentirnos bien con nosotros y con los demás. Imagínense ustedes la postura de Barack Obama o de algún presidente de la nación, con una postura erguida y dominante. Y al costado de ella una persona con una postura no tan erguida y desanimada. Comparen ustedes la química interior de su cuerpo. Y adivinen qué, justamente asumir una postura corporal erguida y dominante ayuda a las personas al buen estado de ánimo. La expresión artística, por tanto, ayuda y retroalimenta al cuerpo para sentirse felices, para tener buenas decisiones. Número 3, la música. La música es otra actividad artística que estimula varias redes de nuestro cerebro del bienestar y de la felicidad. De alguna forma, la música nos lleva a sentir emociones agradables y no tan agradables, pero también activa el sistema de recompensa del cerebro y también el sistema de la conexión social. Siendo así y comprendiendo a nuestro sistema nervioso, autónomo, nuestro cuerpo y también nuestro cerebro, podemos impulsar nuestra conexión social con lo que mencionamos, con la expresión emocional, con la creatividad. El tener esa libertad, pero siendo responsables, nos ayuda justamente a conectar nuestro cerebro y cuerpo. Eso nos llevará a un estado de felicidad. No olviden que la felicidad, en el fondo, es una decisión y cada uno de nosotros podemos tomarla.